Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Realmente para mí es un honor, un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta noche con ustedes. Y bueno, agradezco de antemano siempre la invitación, ¿no? Y una vez más, hacerles entrega de parte mía y de parte de mi familia también, todos los saludos a cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchos, bueno, se dieron cuenta, me conocen, bueno, hace tiempo estuvimos en Argentina, vivíamos ahí, y bueno, ahora también veo hermanos nuevos, y también, ¿no? Darles mis saludos cordiales, saludos desde acá, desde Sucre, Bolivia. Bueno, mi nombre es Gerson, como dijo muy bien nuestro hermano Felipe, tengo 29 años, vivo en la ciudad de Sucre, y en esta noche tampoco no estoy solo, sino que también tengo mi acompañante, ¿no? Mi bella y hermosa novia Camila. Ella es de Yacuiba y hoy por hoy vive también acá en Sucre. Y bueno, me aprovecho también de compartirles esta hermosa noticia a ustedes. Tal vez no lo hicimos tampoco público en las redes, bueno, pero sí las veces que podamos compartir con las iglesias, poder siempre pedir que oren por nosotros, ¿no? En esta etapa hermosa que Dios nos permite vivir, que puedan orar por nosotros, por nuestro corazón, para que Dios nos pueda guiar, nos enseñe, y para que nos muestre que su voluntad siempre es lo mejor y es perfecta, ¿no? No sé si también creo que está la mamá de Camila, de mi novia, bueno, también mandarle saludos ahí a la familia. Bueno, ella también está presente hoy juntamente con nosotros. Y muy bien, ya entrando en el estudio de esta noche, porque sé que tengo muy corto el tiempo, compartirles lo que el Señor tocó mi corazón para poder hablarles de este tema. No sé si puedo compartir pantalla, que sí, puedo compartir. Ahí está, perfecto. ¿Lo ven? Por favor, si me dan el ok, si se puede ver el PowerPoint. Perfecto, muy bien, se ve. Bueno, el tema que esta noche quisiera tocar con ustedes, queridos hermanos, es justamente esto, ¿no? El tema de la preocupación, ¿no? Muchas veces, o cada vez que uno siempre vive y camina intentando siempre ser obediente a la palabra de Dios, siempre confiando en las promesas de Dios, intenta vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos, muchas veces nos encontramos con esto, con las preocupaciones, ¿no? Y por lo general, en mi situación, justamente compartirles muy poquito, tuvimos una situación también muy preocupante juntamente con Camila. Camila ya terminando sus estudios, la idea era de poder trabajar juntos, poder empezar a juntar el dinero para poder casarnos, ¿no? Y bueno, lamentablemente pasaba un mes y Camila no podía encontrar trabajo, ella es de profesión médica, no es doctora, y es un poco complicado encontrar trabajos acá, ¿no? A nivel nacional. Tal vez en otros departamentos sí es más accesible, pero acá especialmente en Sucre es un poco complicado. Ya no hay vacantes, no hay lugares, y era difícil. Aparte estábamos a medio año y estaba costando encontrar trabajo, ¿no? Y bueno, nosotros esperando en Dios, confiando en que Dios va a abrir las puertas, pasa el mes, pasa el segundo mes, tampoco no hay trabajo, y bueno, ya empiezan las preocupaciones a empezar a desesperarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ahí entre los dos, sosteniéndonos, confiando en el Señor, que el Señor iba a abrir las puertas, y pasa el tercer mes y tampoco, y esa impaciencia muchas veces, a veces golpea nuestro corazón, nuestra vida, y bueno, simplemente ahí con ella, esperando en el Señor, que a comienzos del cuarto mes la llaman de un trabajo, y bueno, y gracias a Dios hoy por hoy ella puede estar trabajando, ¿no? Y si se dan cuenta, las preocupaciones siempre van a estar en nuestra vida, ¿no? Y la mejor lección que uno puede aprender en estas situaciones es cuando la preocupación golpea nuestra vida, es que tenemos que vivir en el espíritu, ¿no? Y en esta noche tal vez mi situación no es la misma que la de ustedes, tal vez la preocupación invadió por otro lado, pero quisiera ver este tema con ustedes, la embestida de la preocupación. Y si todos nos metemos en una misma bolsa,
hace 2, 3 años, aquella situación de la pandemia, la preocupación nos invadió a todos, tanto en el tema laboral, era difícil ir a trabajar, en lo económico, mayormente en cuanto a la salud, ¿no? Todos prácticamente un 90-80% pasamos esta enfermedad, ¿no? Y también si hablamos en cuanto a lo espiritual, indudablemente vemos hoy en día muchos hermanos que a raíz tal vez de esta situación ya no regresaron a la iglesia. Bueno, sin ninguna duda la preocupación muchas veces cuando viene con gran fuerza derriba aquellos fundamentos espirituales que no estuvieron bien cimentadas en Cristo en nosotros. Y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué Dios permite que las preocupaciones, que los afanes, que aquellas ansiedades nos golpeen de esta manera? Tal vez es porque Dios quiere trabajar en nosotros. Porque Dios quiere enseñarnos que como hijos suyos, nosotros debemos vivir en el Espíritu. Y para eso quiero que me acompañen ahí en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Claramente Pablo nos está explicando que acá en estos versículos que andar en el Espíritu es no vivir en la carne, aún sabiendo que las obras de la carne vienen de nuestra propia naturaleza, que nos van llevando a pecar. Pero es por eso que versículos atrás Pablo va a decir que cada día nosotros debemos sacrificar nuestro yo, para que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Porque tanto la carne como el Espíritu no pueden convivir entre sí en nosotros. Es por eso que en los siguientes versículos vamos a ver dos carteles. A partir del versículo 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y acá vamos a ver el primer cartel de las obras de la carne, ¿no? Y no hace falta, creo, explicarlas, porque creo que todos los conocemos, todas las conocemos, ¿no? Creo que las conocemos de primera mano, ¿no? Y Pablo, en contraposición, en el versículo 22, va a mostrar cuáles son los resultados de vivir en el Espíritu. Fíjense, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Y esto me llama mucho la atención, porque un fruto es el resultado que se genera a través de un factor fundamental que se llama vida, ¿no? Y nosotros confundimos muchas veces obras con lo que es frutos. Por ejemplo, una máquina puede producir algo, o sea, genera algo. Una máquina produce un producto, pero nunca puede producir un fruto. ¿Me siguen? Muchas veces nosotros entramos en esta confusión, obras con frutos, porque pensamos que haciendo y haciendo y haciendo para Dios, haciendo cosas como si fuéramos unas máquinas, estamos verdaderamente cumpliendo así los requisitos de Dios para nuestra vida, pero no los frutos, y nos equivocamos muchas veces. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener frutos y que indudablemente las obras es parte fundamental. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para nosotros. Indudablemente las obras son parte, pero el verdadero creyente que es exitoso en su caminar con Dios, que agrada al Señor, que vive en el Espíritu, es aquel capaz de producir fruto. Pero ¿qué sucede generalmente? Vivimos muchas veces en la carne y otras veces las vivimos en el Espíritu, tomando decisiones en la carne y muchas veces tomando decisiones en el Espíritu. ¿No es así? Es por esto que Dios permite la embestida de las preocupaciones en nuestra vida, porque es ahí donde Dios
trabaja en medio de esos afanes, en medio de las preocupaciones en nosotros. Es ahí donde tal vez muchas veces nosotros nos damos cuenta que la ansiedad, que la preocupación está comenzando a tomar el control de nuestra vida. Y es ahí cuando somos golpeados por ella y nos damos cuenta que no estamos viviendo en el Espíritu. La embestida de la preocupación. ¿Cómo podemos vencer las preocupaciones, queridos hermanos? Versículo 25. ¿Qué dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me acompañan en oración para que Dios nos pueda en esta noche guiar, nos pueda abrir nuestro corazón y nos pueda hablar a nuestra vida. Señor Dios, te pedimos en esta noche que puedas hablarnos a nuestro corazón, que abras nuestra mente para poder entender y comprender tu palabra. Toca cada zona que hay en nuestra vida para que tú realmente puedas introducir estas palabras para que pueda animarnos cada día a poder parecernos más a ti. Señor, te pido que realmente tomes el control de este estudio y que nos puedas hablar a cada uno. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La embestida de la preocupación. Y en esta noche quiero ver con ustedes la vida, ¿no? La vida de una familia que a lo largo de su caminar con Dios y en su peregrinar en la vida cristiana, en medio de las preocupaciones, decidieron mal. Así que creo que va a ser un ejemplo muy fácil de entender para nosotros porque es una familia, ¿no? Y la mayoría de los que estamos acá somos parte de una familia. Algunos tienen hijos, otros todavía no estamos casados, pero somos parte de una familia. Así que creo que va a ser un ejemplo muy palpable para nosotros, ¿no? Y la familia en la cual vamos a estar estudiando es la vida de Abraham. La vida de Abraham y su familia. Y quisiera ver a lo largo de su vida, no todos los momentos indudablemente porque la historia es muy larga, pero sí quisiera presentar una cronología delante de ustedes, ¿no? Y los diferentes años de su vida, los diferentes momentos de su vida y cómo fueron golpeados por la preocupación. Tal vez en esta noche puedas sentirte preocupado, tal vez otros vienen arrastrando varias preocupaciones y que sus reacciones no fueron decisiones en el espíritu, sino en la carne, lejos de la voluntad de Dios. Quizás ya algunos tienen cicatrices para demostrarlo, ¿no? Otros quizás tienen chinchones frescos, recientes. Así que hoy con ustedes quisiera ver tres obstáculos que a raíz de la preocupación no nos dejan vivir en el espíritu. Y en esta familia vamos a ver y vamos a contemplar que en los diferentes momentos de su vida, cómo ellos reaccionaron frente a esta embestida de lo que es las preocupaciones, ¿no? Así que vamos juntamente en esta noche a trazar una línea cronológica, una línea del tiempo, y vamos a analizar los diferentes momentos en la vida de Abraham y Sara. Y para el primer momento importante en la vida de esta familia, nos vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a tocar los capítulos 12, 15, 16, 17, quizás toquemos algo del 18 hasta llegar al capítulo 22 y en cada momento poder sacar algunas enseñanzas prácticas para nosotros. Así que el primer momento que vemos en la vida de Abraham van a ser las promesas. Primero, la promesa de una gran nación. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá vamos a ver la promesa de una gran nación, ¿no? De Dios hacia Abraham. Pero después en el capítulo 15, ahí nomás, ahí cerca, los primeros versículos vamos a ver que Dios le va a prometer un heredero. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande.
Luego, versículo 4 dice, luego vino el palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, ¿no? Increíble. Capítulo 12, la primera decisión indudablemente en la vida de Abraham, aceptando esta promesa de una nación grande de parte de Dios, ¿no? Para él, Abraham dice que le creyó a Dios y obedeció lo que Dios le había prometido y se fue de su familia, de su parentela, de la ciudad en donde estaba, a la ciudad donde Dios le había mostrado. Pasan los capítulos, pasan los años, pasan varios sucesos, Abraham baja a Egipto, después capítulo 13 vamos a ver que Abraham y Lot se separan, capítulo 14 Abraham va a liberar a Lot de una guerra, ¿no? Y llegamos al capítulo 15 y acá, fíjense, versículo 2 y el versículo 3. Dice capítulo 15, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí, será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fíjense que acá ya podemos darnos cuenta que Abraham estaba ¿cómo? Abraham estaba preocupado, porque pasaban los años, se hacían más viejo y aún Abraham no veía la promesa de Dios cumplirse. Y es como que acá Abraham le empieza a reclamar a Dios. Claro, si vos ves capítulo 12 hasta el capítulo, hay varios sucesos que pasan en la vida de Abraham. Y pasa el año, pasa un año, y Abraham ve que no se cumple la promesa que Dios le dijo. Y Abraham empieza a reclamarle a Dios. Dios, ¿cuándo vas a cumplir? Y claro, el primer obstáculo muchas veces que vemos en nuestra vida cuando golpea la preocupación en nosotros es cuando llegan las dudas. Es cuando aparecen esas dudas estresantes en nuestra vida que no nos dejan ni dormir ni pensar porque estamos todo el día pensando en eso. Y claro, y ahí la preocupación empieza a dominar nuestra vida y no nos permite vivir en el espíritu. Todo el tiempo pensando, ¿cuándo sucederá? ¿Cómo será? Y esas dudas estresantes hacen que sean un obstáculo en nuestra vida espiritual. Capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama de la ciudad de Ur, ¿no? De Ur de los Caldeos. Dios lo llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Y cuando Dios lo llama a Abraham, es interesante porque Abraham indudablemente cree en la promesa y lo que le caracteriza a este hombre es que es una persona de fe, un hombre de fe como lo declara Hebreos capítulo 11. Pero vemos acá en el capítulo 15, no vemos a un hombre de fe, sino a un hombre que tiene muchas dudas por dentro. Ahí en ese versículo 12, donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, es interesante la palabra vete, porque en el hebreo es la palabra lejá. ¿Saben qué significa literalmente? Dice, vete de ti mismo, déjate a vos mismo. Y este concepto es interesante porque Abraham tenía que dejar todo. Vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia y lo que conoces a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, obediente al Señor, deja todo y sale. En Josué capítulo 24, versículo 2, podemos leer que Tarea, el padre de Abraham, dice que era adorador de otros dioses. Así que claro, por esta razón tenía que dejar su tierra Abraham, tenía que dejar su familia, porque Dios deseaba con Abraham no solo cumplir planes, sino de tener una relación personal con él. Y qué lindo el paralelismo con nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. De la misma manera, Dios desea con nosotros y demanda de nosotros que esa relación personal y espiritual sea a un nivel máximo de fe y de confianza. Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice que Abraham no solo fue un hombre de fe, sino que también fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Todos en esta congregación somos hijos de Dios. Amén. Amén. Pero en esta noche, ¿todos podemos ser llamados amigos de Dios?
Tal vez todos somos salvos, pero ¿somos todos amigos de Dios? Dios quiere que vivamos en el Espíritu para llegar a ser amigos de Él. Pero muchas veces las dudas estresantes, cuando la preocupación golpea nuestra vida, estorba esa relación de intimidad, de amistad con Él. Capítulo 12 y 15, vemos estas promesas de parte de Dios hacia Abraham. Te daré una nación grande, pero también te daré un heredero. Ahora, parte de esta promesa consistía en la descendencia, y vamos a ver más adelante en qué cosas más consistías, pero era en un pueblo, un nuevo pueblo bendecido por Dios, y de la misma manera, en su palabra, Dios nos ha dado preciosas promesas. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 4 dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De la misma manera nosotros podemos aferrarnos a estas promesas, como Abraham lo hizo, de confiar en esas promesas, de aferrarse a esas promesas. Salmos capítulo 1 dice que aquel que es obediente a la palabra de Dios y que medita en ella, dice que será como ese árbol plantado junto a las aguas. Tenemos hermosas promesas en la palabra de Dios, para aquellos que son obedientes y se aferran a la palabra de Dios. ¿Ves? La Biblia está llena de promesas. Pero entonces, ¿por qué comenzamos a dudar? ¿Será que no confiamos al 100% en las promesas de Dios? ¿O será porque dejamos que las preocupaciones dominen nuestra vida? Así que el primer evento en la vida de Abraham fue a sus 75 años de edad. Y el Señor le da estas promesas de una nación y de un heredero. Pero pareciera que en Abraham estas dudas estresantes no lo dejaba confiar plenamente en esas promesas. Y Dios, viendo eso, ¿qué hace? Fíjense, Dios, ¿qué hace? Hace un pacto. El pacto de Dios con Abraham. Versículo 18 del capítulo 15. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿No? A ver, yo creo que si Dios hoy se aparece frente a nosotros y nos declara a cada uno, cada promesa, ¿le creeríamos? Sí. Y si le creemos, ¿pensamos que haría falta que Dios haga un pacto con cada uno? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Abraham? La preocupación, ¿no? Claramente. La preocupación empezó a pasarle factura por completo a este hombre de fe. Ahora esto es importantísimo para la hermenéutica, el pacto de Dios con Abraham. Que Dios hace pactos con el hombre. ¿Qué voy con esto? Es que la promesa de Dios con Abraham no solo quedó en una sola promesa. ¿Hubiese sido suficiente? Sí, pero Dios hace el pacto de esta promesa. Ahora los pactos en la palabra de Dios son valiosas, son un acuerdo entre Dios y el hombre, y es la forma que Dios ha decidido relacionarse con nosotros, con la humanidad en general. Y a lo largo de toda la palabra de Dios vamos a ver diferentes pactos de Dios con el hombre. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque es fundamental, porque Dios le prometió una gran nación, le prometió un heredero, un gran nombre, le prometió grandes bendiciones y no quedó solo en una promesa o solo en palabras, sino que Dios selló y afirmó esa promesa con un pacto. Y este pacto, llamado pacto abrámico, porque justamente es con Abraham, es un pacto ¿de qué tipo? Incondicional. ¿Qué significa esto? Que no depende de tu obediencia o de mi obediencia a Dios, ni de mi éxito o de mi fracaso. Dios lo va a cumplir ese pacto sí o sí, porque Él lo prometió, porque descansa en sus atributos, porque descansa en su persona. Y Abraham recibió este pacto de parte de Dios. Así que Abraham, no hay necesidad de seguir dudando de las promesas de Dios. Pero a partir de acá empiezan ya las dificultades. Fíjense, Abraham sabía muy bien que su esposa era estéril y pareciera que esas promesas estaban inalcanzables. Y es ahí cuando nos damos cuenta que la preocupación en nuestra vida comienza a dominar la vida de este hombre.
a través de las dudas. Y que no solamente afecta a uno, sino que también comienza a afectar a los que le rodean. Si no, preguntémosle a Sara. Ahí vamos a ver en Génesis capítulo 16, los primeros 2 versículos, la preocupación de Sara. Fíjense, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. No solamente habían dudas en Abraham, sino que también la preocupación inundó la vida de Sara. Claro, habían pasado ya 10 años. Dios le prometió a Abraham que le daría un heredero. Abraham tenía 75 años y estaba un poquito mayor como para empezar a tener hijos, ¿no? Pero Dios se lo prometió. Dios lo afirmó con un pacto y Abraham le creyó a Dios. Eso es todo lo que necesitamos saber. Claro, pero el problema es cuando leemos acá y si podemos interpretar que Sara empezó a idear un plan. Y si nos fijamos bien, hay mucha similitud en lo que Abraham le dice a Dios en el capítulo 15 y acá lo que Sara le dice a Abraham. Los dos pensaban de manera igual. Veían más accesible el plan B que el plan A de Dios. Claro, 10 años habían pasado. Y la cronología de Abraham, y en la cronología ya tenía 85. Si tenía pocas chances a los 75. Claro, Sara se daba cuenta que el reloj biológico seguía marcando. Sara decía: ya soy mayor. Y lo veía Abraham: vos estás más mayor que yo. Estamos los dos viejitos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a suceder? Y acá la preocupación de Sara y de Abraham se hacen tan evidentes en sus vidas que comienzan las preguntas. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está el Dios de pactos? ¿Dónde está ese Dios que nos dijo que esto iba a pasar? Yo no veo que esté pasando. Nuestros cuerpos se están envejeciendo. Y cada vez más parece imposible que esto suceda. Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos sentido así, en medio de las preocupaciones? Cuando quizás en esas situaciones abríamos la Biblia y leíamos las promesas de Dios, pero veíamos que Dios no movía ni un dedo, que Dios no estaba cumpliendo nada, y pareciera que esas promesas estaban más lejanas. ¿Te has sentido alguna vez así? Y de repente empezamos a preocuparnos cada vez más y cada vez más, hasta planificar nosotros mismos un plan B como solución. Ahora, Sara sabía lo que Dios le dijo a Abraham. Ella conocía las promesas para la familia. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Conocemos la palabra de Dios. Quizás sabemos cuáles son sus promesas que Dios nos da. Pero claro, el factor tiempo empieza a jugar un papel muy importante y es una de las cosas más difíciles de hacer. Esperar y esperar y esperar y orar por algo que no vemos que sucede y va pasando el tiempo, y cuando más pasa el tiempo es difícil esperar, ¿o no, querido hermano? Y acá Sara comienza a preocuparse cada vez más y mucho más que Abraham. Y creo que en este punto de la historia es por donde en lo general se da esta lucha en la cual hablamos al principio, entre la carne y el espíritu. Cuando el tiempo de espera se hace largo y parece que Dios no responde, empieza esa ansiedad dentro de nosotros, ¿verdad? Y si alguno se siente identificado, bueno, pues tenemos que hacernos cargo. Señor, ¿qué pasa? Y parece que no sucede nada. Y tratamos, como Sara, de colaborar con Dios. Y es ahí donde empezamos a meter la pata. Porque Sara conocía la promesa. Pero el problema era que Sara no estaba dispuesta a esperar completamente en el plan de Dios. Y ella ideó un plan. Claro, ideó un plan para ayudar a Dios, sin duda, porque aparentemente Dios se había olvidado. Y de repente yo me encuentro con un versículo. Fíjense en Isaías capítulo 28, solamente para mencionarlo. Isaías capítulo 28, versículo 16.
Isaías 28, capítulo 16. Fíjense lo que dice. Dice, al final del versículo dice, el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. ¿Le crees a Dios? Espera. ¿Pero hasta cuándo? Espera. Pero no damos más. Bueno, eso quiere decir quizás que es el momento en el que Dios está a punto de hacer un milagro. Pero Sara empezó a colaborar con Dios, porque veía que los propósitos divinos no se estaban cumpliendo. ¿Y saben qué? La preocupación la llevó a tomar decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas. La preocupación la llevó a Sara a decidir en la carne y no en el espíritu. Y ese es el segundo obstáculo, que muchas veces no nos permite vivir en el espíritu. Y es cuando tomamos decisiones equivocadas. Mostrame un creyente preocupado, porque con el rostro amargado, lleno de preocupación, y yo te voy a mostrar un creyente que no está caminando en el espíritu. Cuando las preocupaciones y el afán de la vida caen sobre nuestras espaldas como un yunque que nos hunde, es porque muchas veces pasa que estamos manejando las situaciones en la carne y no en el espíritu. Y es difícil, sí es difícil cuando somos golpeados por la preocupación. Si no, preguntémosle a Sara. Así que en este plan que Sara ideó, ella quería colaborar con el Señor. ¿Y Abraham qué hace? Aceptó ese plan. Y esto nos va a llevar al próximo evento, como ven ahí, el pecado. El pecado de la incredulidad. Génesis capítulo 16, versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Indudablemente Dios le había hecho una promesa. Abraham lo había firmado con un pacto, pero la embestida de la preocupación hace que nosotros muchas veces ideamos un plan que no se conforma a la voluntad de Dios. Y el próximo paso es tomar decisiones en la carne, equivocarme. Y nos encontramos con el pecado de la incredulidad, porque no le creyeron a Dios. Este plan pareciera que suena extraño, ¿no? Ahora, en ese tiempo, culturalmente, socialmente, era aceptado. Cuando una mujer era estéril, no podía tener descendencia, esto era una costumbre. Se tomaba quizás una esclava de la familia, se la daba al hombre por mujer, se casaba con esa mujer, y ahí en el versículo dice, se la dio por mujer para que pueda tener descendencia, porque si no, aquel hombre, aquel padre de familia nunca iba a poder ser padre. Hermano Gerson, en cualquier momento se corta y vamos a volver a entrar, ¿te parece? Listo, 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 listo. Así que, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Que esto era aceptado en ese momento? No. El problema estaba en que este no era el plan de Dios. Dios le había prometido a Abraham un hijo suyo, con su mujer, como Dios lo había establecido. Y como parecía Dios no responder, claro, la preocupación empieza a invadir el corazón. Y el próximo paso, el próximo evento es es el pecado. Es el pecado. No esperar en los tiempos de Dios y tratar de resolver cuestiones espirituales con planes carnales, querido hermano, es pecado. Vuelvo a repetir, no esperar el tiempo de Dios y tratar de resolver cuestiones espirituales con soluciones carnales es pecado. Hasta ahora, dentro de todo, parecía un buen plan. Pero estamos diciendo que es pecado porque sabemos que es pecado. Porque más adelante vamos a ver que no solamente pecaron, sino que también empezaron los problemas, ¿no? Empezaron los problemas en esta familia. Génesis capítulo 16 y Génesis capítulo, vamos a ver ahí que claro, cuando uno toma la decisión en la carne, uno va a sufrir las consecuencias. Uno va a sufrir las consecuencias. Y si se fija muchas veces, fíjense lo que decía Spurgeon, ¿no? El predicador, el príncipe de los predicadores. El cristiano no puede pecar exitosamente. El cristiano no puede pecar
exitosamente. La única opción para evitar la frustración, la preocupación, el dolor de cabeza y las consecuencias de estas malas decisiones es vivir en el espíritu, tomar decisiones espirituales. Esa es la manera como nosotros debemos afrontar cuando la preocupación invade a nuestra familia. Pero claro, ya esta familia había ideado el plan, pecó, ¿no? Hicieron como ellos pensaban que era lo correcto, no esperaron el tiempo de Dios y comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas en esta familia. Pasaron 10 años, la preocupación empieza a invadir a esta familia, tomaron decisiones en la carne y no basados en el espíritu. Y estos problemas comenzaron a surgir porque dice que Agar miraba con desprecio a su señora. Y claro, quedó Agar embarazada y Sara no podía tener hijos. Y miraba con desprecio, pensando que era mucho mejor. Pero claro, Abraham, date cuenta, ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Ahora, en el capítulo 21, ustedes se van a fijar que dice, Sara le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y claro, y como Sarai la afligía, dice que Agar huyó de su presencia. Claro, empezaron los problemas familiares. Pero esto no terminó acá, sino que después, más adelante, vamos a ver, ¿no? Que bueno, Agar con su hijo Ismael, bueno, son echados de la casa, ¿no? Y hay todo un contexto teológico detrás de este momento en la vida, en esta familia, ¿no? Porque Ismael representa la carne e Isaac el hijo de la promesa. La enseñanza aquí justamente es que la carne y el espíritu no pueden convivir. Yo no puedo tomar decisiones y vivir en la carne y luego en el espíritu. Por eso Ismael tenía que salir. Pero en esta primera ocasión, aquí en el capítulo 16, Dios le va a decir a Abraham que tome de vuelta a Agar. Que tome de vuelta a Agar e Ismael. Y después Dios hasta hace promesas con esta mujer y con su hijo. Y Dios lo termina bendiciendo con un gran pueblo, una gran nación. Pero a mí me resulta un poco interesante y algo común esto. Porque no estamos repitiendo demasiados patrones nosotros, porque estamos inundados por la preocupación, por la ansiedad y el afán de la vida que a veces nos lleva a agarrarnos la cabeza. ¿No será porque somos muy parecidos a esta familia? ¿No será porque nuestros planes y proyectos que hacemos no están dentro de su voluntad? Y que muchas veces no tomamos decisiones espirituales en nuestra vida. Claro, ahí comienzan los problemas. Y estos problemas son indudablemente la consecuencia natural de la desobediencia. ¿Por qué me pasa